Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro en ti. Que Dios te bendiga, que puedas ver brillar su luz en ti, que siempre alumbre el camino. Well, good morning. Buenos días. And it's good to be back with you again. Es un placer para estar aquí con ustedes otra vez. As Pastor Larry said earlier, Como el pastor Larry dijo hace pocos minutos, we have brought a group here for 9 years. nosotros traemos grupos aquí por 9 años. And I want to tell you a little something about our groups. Quiero decirle algo de nuestros grupos. At our church, En nuestra iglesia we take several trips like this a year. tomamos viajes varias cada año. Aquí en Merida y otros lugares también anual. And we begin preparing for this trip back in Y February. nosotros empezamos a prepararnos por este viaje aquí a Merida en febrero. And over 9 years, Y sobre 9 años, we've brought, I believe, over 70 creo different que people to traemos Merida. más que 70 personas diferentes aquí a esta iglesia. So every year, Entonces, cada año, when we begin signing people up for the trip, cuando estamos empezando a poner a nuestra lista allá para todos a firmar, para poner su nombre, para llegar aquí, we always have too many people that want to come siempre back. tenemos más gente que tenemos espacio. And that's a testimony to you. En ese es un testimonio a ustedes. Tenemos más gente que quiere regresar que puede regresar. And we thank you for how you open up your Y hearts quiero decirle gracias como está abriendo tus And your corazones homes y tus casas and your church to y tu us. iglesia a nosotros. And it's a joy to be back with Es un you. placer para estar aquí otra vez con ustedes. How many of you were here Friday or Saturday? ¿Cuántos de ustedes estaban aquí viernes o sábado o los dos? Okay, well, thank you for coming back. Muchísimas gracias por regresar. All right, we talked about marriage, Nosotros hablamos del matrimonio, but not today. pero hoy no. My wife is here. Mi esposa está aquí, We're not talking about marriage entonces today. no vamos a hablar de matrimonio hoy. We'll talk about something else. Vamos a hablar de All right? algo diferente. So if you have your Bibles, Entonces, si tienes tu Biblia, let's look at John chapter 11. vamos a ver en capítulo 11 de Juan. Juan capítulo 11. And this morning I have a very simple message. Y esta mañana yo tengo un mensaje muy simple para ustedes. I'm going to give you many observations, Yo voy a darle varias observaciones, but the observations point to one pero cada observación va a main apuntar idea. una idea. And here it is. Y aquí está. Jesus Christ Jesucristo, can be trusted with your life. en Él puede confiar con tu vida. No matter who you are No importa quién eres or what you've done, o qué hiciste, no matter what you are going through, no importa qué está pasando en tu vida ahorita, we can trust Jesus Christ nosotros podemos confiar en Jesucristo with everything that we con have. todas las cosas y todos los problemas que tenemos en nuestra vida. Now there's two different types of people here this morning. Hay dos tipos de personas aquí esta mañana en nuestro servicio. The majority of us are El Christians, mayor parte de nosotros somos cristianos and we've placed our faith and our trust y in Jesus pusimos Christ. nuestra fe en Jesucristo. And even though we trust Christ with eternity, Aunque nosotros estamos confiando en Jesucristo por eternidad, con nuestra vida por eternidad, many times we struggle to trust Him today. muchas veces tenemos problemas en confiar en Él diario. And we're going to talk about that a little bit in Pero this nosotros passage. queremos hablar de eso poquito esta mañana en este pasaje. But there may be some people here today, Pero posiblemente algunos aquí esta mañana and you're not a believer. y no creen en Jesucristo. And for you, Y para ti, I want to encourage you yo quiero animarte to not only trust Jesus para no Christ solamente confiar en Jesucristo in this life, en esta vida, but I want you to trust Him with your pero soul también para confiar en Él con tu alma for all of eternity. para toda eternidad. So Jesus Christ can be trusted with your life. Entonces Jesucristo puede confiar en Él con toda tu vida. Now here's something that I've learned. Aquí es algo que aprendí. Problems are a part of life. Problemas es un parte de nuestra vida. No matter who you are, No importa quién eres, no matter what country you no live importa in, qué país viva, you will have problems. tú vas a tener problemas en tu vida. Somebody once said Alguien me dijo, that you're either in a problem estamos en medio de un problema
or you're coming out of a o estamos problem, saliendo de un problema, or you're going into o another problem. posiblemente estamos entrando en otro problema. The problems are a part of life. Problemas son parte de nuestra vida. It will never be Y problem-free nosotros nunca vamos a vivir en esa vida sin un problema until we go to heaven. hasta llegamos a los cielos. So as long as we're alive, Entonces, en esa vida, we need to know how to live nosotros tenemos que saber cómo vivir and deal with our problems y manejar los problemas que the way that existen God says to do. en este mundo como Dios nos enseña a hacer. But remember today's point. Pero recuerda el punto de hoy. No matter what your problem, No importa cuál problema, cualquier problema que tienes, Jesus can be trusted. Jesucristo, en Él puede confiar. Now, the story we're going to read today En la historia que nosotros vamos a repasar esta mañana is a familiar story es to many un people. que todos conocen. It's the story of Es Lazarus la historia de Lázaro and Jesus resurrecting him from y the dead. Jesucristo levantándole del muerto. It takes up the whole chapter. De verdad, de todo el capítulo 11 está hablando de este. So instead of reading the whole chapter, Entonces, en lugar de leer todo el capítulo 11 de Juan, let me tell you the story. permíteme compartir contigo la historia. And then we'll go back Y después nosotros vamos a repasar and we'll look at some y specific ver verses. algunos versículos específicos. The Bible tells us that Jesus was in La Jerusalem. Biblia nos enseña que Jesús estaba allá en Jerusalén. He was there teaching the Él multitude. estaba allá enseñando a la multitud, He was performing miracles. estaba haciendo milagros And many people were y following him. mucha gente estaba siguiéndole. But while he was ministering, Pero aunque estaba ministrando y mientras ministrando, he received a message from some él friends. recibió un mensaje de algunos amigos suyos. And the Bible tells us he had three very Y special la Biblia friends. nos enseña que él tiene 3 amigos muy cercanos And they were a family. y como una familia. There were 2 sisters, 2 hermanas, Mary and Martha, María y Marta, and one brother y un Lazarus. hermano, Lázaro. And in other passages in En the los Gospels, pasajes aquí en el Evangelio we see Jesus spending time with them. podemos ver a Jesucristo And they were con close ellos. family friends. Es como buenos amigos, muy cercanos, como familia. Well, the sisters Las hermanas sent a message to Jesus. envió un mensaje a Jesucristo cuando él estaba allá en Jerusalén. And it was not a good message. Y no era un buen mensaje. They wanted Jesus to know Ellos quieren que sepa al Señor that their brother Lazarus que su hermano Lázaro was very, very sick. estaba muy enfermo. And they wanted him to know Y también quiere decirle that they were afraid he might die. que ellos tienen miedo que él va a morir. And they wanted him to come see him Y ellos quieren que pase allí para ver a Lázaro before he might pass away. antes que morir. Now, it's very interesting when you read the chapter. Es muy interesante cuando estamos leyendo este capítulo. Jesus heard the message, Jesucristo escuchó este mensaje de ellos, but the Bible says that he waited. pero la Biblia dice que él esperó para ir ahí. In fact, the Bible says he waited 2 more De days verdad, la Biblia nos enseña que él esperó por 2 días más before he began the journey antes que empezó to see Lazarus. por su viaje para ver a Lázaro. And the journey Y en este viaje was probably going to take at least 2 or 3 more days. posiblemente va a tomar como 2 o 3 días más que los So- 2 que esperó. So the fact that Jesus waited Entonces el hecho que Jesucristo esperó was sort of confusing. de verdad causó confusión por ellos. But then Jesus determines to go. Pero Jesucristo después de 2 días él hizo un plan para irse. And he tells his disciples, we need to go see Lazarus. Y él está diciendo a sus discípulos antes de salir, nosotros necesitamos pasar para ver Lázaro. As they began the journey, Y cuando ellos empezaron a salir, they begin to get close to the city. están acercando a esa ciudad. And Martha Y Marta came out to meet Jesus. llegó para juntar con Jesús. And she told Jesus, Y ella empezó a decir a Jesús, Lazarus is dead. Lázaro ya murió. Thank you for coming, Gracias para venir, but if you would have been here, pero si estabas aquí, he might not have died. posiblemente no va a morir. And Jesus answered her. Y Jesucristo le And dio he- una respuesta. And he told her that Y él dijo a ella, he, even though he's dead, aunque Lázaro ya está muerto, that he will live again. él va a vivir otra vez. And that confused Martha. Y este también causó confusión para Marta. She thought Jesus Ella pensó que Jesús was talking about the está resurrection hablando de resurrección when all of the believers cuando are todos called los up. creyentes van a subir.
But that's not what Jesus was talking Pero about. Jesucristo no estaba hablando de eso. And Jesus gives us a very popular verse Y Jesús nos dio un versículo muy popular aquí. where he told her, I am the Cuando él resurrection dijo a ella, yo soy la resurrección. and I am the life. Yo soy la luz. So then Jesus Entonces Jesús asked to be taken to the tomb. la pidió, llévame a esa tumba. And he goes and he stands in front of this Y él tomb. fue allí para ponerse de pie enfrente de esta tumba. And everyone around them are Y crying. cada uno alrededor de él estaba llorando. And the Bible says that there was a rock Y la Biblia dice que hay una piedra allá enfrente de la tumba. and it was covering the entrance Y to the cubrió tomb. toda la entrada de esta tumba. And he told the people, Y les dijo, please move the stone. por favor, se quite esta piedra. And some of them Y algunos de ellos said, are you sure you want us to están do that? pidiendo, ¿estás seguro, Señor, que quiere eso? Lazarus has already been dead Porque Lázaro ya murió for several days. hace pocos días, como varios días. And sort of one of the funny verses, Y unos versículos poco chistosos aquí en este capítulo. they said, Jesus, Ellos dicen, Jesús, he's been dead for a while. él ya murió hace días. If we move that Si stone, nosotros vamos a quitar esta piedra aquí de frente de este hoyo, he's going to stink. se pesta. But Jesus said, move it. Pero el Señor dijo, quítalo. And they did. Y lo hicieron. And then one of the most amazing things happened. Y una de las cosas más maravillosas pasó. Jesus stood before that tomb. Jesucristo estaba allá enfrente de esa tumba. And the Bible says he called out Y la Biblia dice que él llamó with a very strong con una voice, voz muy fuerte, Lazarus, come out. Lázaro, sale de ahí. And amazingly, Y un milagro pasó. Lazarus walks out of the tomb. Lázaro salió de esta tumba. Then the Bible tells us Y después la Biblia nos enseña that many of the people that que saw mucha de la this, gente que estaba allí para ver that was the moment era el momento en sus vidas that they believed in que Jesus. aceptaron y creyeron en Jesucristo. It's a wonderful story. Es una historia magnífica. Can you imagine ¿Puede being there? imaginar si estabas allí para ver Can you imagine seeing ¿Puede someone imaginar allí mirando a alguien who has been dead for que days estaba muerto por días walk out of that tomb? salir de una tumba como eso? I think I would believe too. Yo creo que también yo voy a creer. But when we read this story, Pero cuando estamos leyendo esta historia, there is reminder after reminder hay cosas para recordarnos una vez después del otro. that Jesus Que Jesucristo, can be trusted with our life. Él, y por Jesucristo nosotros podemos confiar en Él. So let's look at a few of these verses. Entonces vamos a ver algunos de los versículos que nos enseña este punto. Let's begin with John chapter 11, Vamos a verse empezar 4. en capítulo 11, versículo 4 de Juan. 11:4 de Juan. Que dice aquí, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Here's what I want you to get out of that verse. Eso es lo que quiero mostrarle en ese versículo esta mañana. God always has a purpose, Dios siempre tiene un propósito, even when we suffer. aunque estamos sufriendo. Now, I don't know anyone Okay. No conozco a nadie that likes to suffer. que le gusta sufrir. Nobody looks forward to suffering. Nadie está diciendo, oh, no puedo esperar por el momento para sufrir. When someone gets a bad report from the doctor, Cuando alguien recibe un reporte mal del doctor, they don't call our church no está llamando a nuestra iglesia, and say, praise the Lord, está diciendo, gloria a Dios, I'm sick. estoy enfermo. That doesn't happen. Eso no se pasa. And a lot of times, Y muchas veces, when we go through cuando difficult nosotros times, pasamos tiempos difíciles, we forget a very basic truth, estamos olvidando algo muy básico e importante. that God has a plan, Que Dios tiene un plan en este. that God has a purpose, Dios tiene un propósito en este. even when we can't see it. Aunque nosotros no podemos ver qué está haciendo. Look at the verse. Vamos a ver este versículo. Jesus tells his disciples Jesucristo está diciendo aquí a sus discípulos that the purpose of this sickness que el propósito de esta enfermedad is not death. no es la muerte. If we live long enough, Si nosotros vivimos por un tiempo suficiente, we're going to get sick nosotros vamos a estar enfermos and we're going to y die. nosotros vamos a morir un día. But in this Pero en situation, este caso,
Jesus says, Jesucristo está diciendo, that is not the purpose of no this es el sickness. propósito por esa enfermedad de Lázaro. But what does he say the purpose is? Pero ¿qué dice aquí? ¿Qué es el propósito? He says the purpose Él dijo aquí que el propósito is the glory of God, es la gloria de Dios and that the Son of God y might que be el Hijo de glorified. Dios sea glorificado por ella. That's a wonderful verse to remember. Ese es un versículo magnífico para nosotros recordar y memorizar. Because that's not just God's plan Porque ese when no we suffer. solamente es el plan de Dios para nosotros sufrir, That is God's plan for every day of our life. ese es el plan de Dios para nuestra vida diario. Do you know what I have to do today? ¿Tú sabes que yo tengo que hacer hoy? Do you know what you have to do ¿Tú sabes today? que tú tienes que hacer hoy? If you are a Christian, Si tú eres cristiano, our purpose nuestro propósito is to glorify es para God. glorificar a Dios. So if you were here Friday and Entonces, Saturday, si estabas aquí viernes o sábado, we saw how our marriages vimos como nuestros matrimonios are supposed to point people to Jesus. son, es para apuntar a otra gente al Señor Jesucristo, nuestro cuadro de un matrimonio. But even if you're not married, Pero aunque no somos casados, even if you are not near your spouse, o no estamos cerca de nuestra esposa o esposa, the purpose of my life el propósito para mi vida, in good times en buen tiempos and in bad y times también en los tiempos malos, is to always es para glorify God. siempre glorificar a Dios. And that is the purpose. Ese es el propósito. And we have to remember that. Nosotros tenemos que recordar eso. Now, you know what I've learned? Aquí, ¿sabes algo que yo aprendí? When times are Con difficult, los tiempos tan difíciles, I usually forget that. normalmente olvido este versículo. When my times are Cuando difficult, mis tiempos son difíciles, I look in the mirror estoy mirando allá en el espejo, and I ask a question. estoy preguntando, Why me? ¿por qué yo? I don't deserve this. No merece eso. I'm a good person. Yo soy una buena persona. I'm a pastor. Soy un pastor. I shouldn't have to suffer. ¿Por qué estoy sufriendo? I shouldn't have to have difficult times. Yo no debo tener tiempos difíciles. And I think if you're honest, Y si somos honestos, you ask the same yo creo que question. está preguntando las mismas preguntas. But we must remember Pero nosotros tenemos que recordar algo. that while God doesn't cause our Si problems, cuando el Señor está pasando con nosotros, Él no está causando nuestros problemas, God does allow pero problems in our life permita problemas en nuestras vidas so that we can grow spiritually para nosotros crecer espiritualmente and that we can point others to y Christ también podemos usar este para apuntar a los demás a Cristo, as we respond biblically. porque estamos respondiendo bíblicamente a este problema. So the first thing I want you to Entonces, remember la primera cosa que quiero que Is that recuerdas is that God has a purpose es que for your Dios suffering. tiene un plan por el sufrimiento en tu vida. Then look at verse 5. Y después vamos a ver versículo 5. This is a very simple verse, Es un versículo muy simple, but we learn another truth. pero estamos aprendiendo la otra verdad. Y dice aquí en versículo 5, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. When we read that verse, Cuando estamos leyendo este versículo, I ask the question, pregunta. why is that verse even there? Estoy preguntando, ¿por qué este versículo existe? We know from other passages Nosotros sabemos de otros versículos en la Biblia that Jesus loved them. que Dios les ama. It was obvious Era muy obvio when they sent Jesus the message cuando enviaron mensaje a Jesús that they were close friends. que estaban buen amigos. So why is that verse there? Entonces, ¿por qué entonces este versículo estaba ahí? I think one reason Yo creo una razón is for you and me. es para ti y para mí. We need to remember, Si nosotros tenemos que recordar, especially in the difficult times, especialmente en los tiempos difíciles, that Jesus still loves que us. Jesucristo todavía nos ama. I've talked to many people over the years, Yo hablé con varias personas sobre los años and they go through difficult times, y ellos pasan tiempos difíciles como nosotros and they say things like this. y ellos van a decir cosas como este. Why is this happening to me? ¿Por qué eso está pasando conmigo? If God loved me, Si Dios me ama, He wouldn't let this Él no happen. va a permitir esas cosas pasar conmigo. I don't deserve this. No merezco eso. God must not love me. Posiblemente es obvio que Dios no me ama. But I want to remind you Pero today, quiero recordarle algo esta mañana. there are two things you can remember Hay dos cosas que podemos recordar. that will always remind you Que siempre va a recordarle that Jesus loves que you. Jesucristo te ama. Number one, Primera cosa es este. the Bible tells us La Biblia nos enseña God que Dios is love. es amor. Listen to that.
Escuche eso. It's not that God loves. No es porque Dios ama. He does. Sí, Dios ama. But the verse says Pero el versículo aquí dice that God que is love. Dios es amor. No solamente ama, pero es amor. Love is who God is. Amor es exactamente quién es Dios. That's what he does. Eso es que hace. So God always loves Entonces us. Dios siempre nos ama. But if you forget that, Pero si olvida eso, there's another way to remember. hay otro camino para recordar eso. All you have to do Todo lo que tiene que hacer is go back to the cross. es regresar a la cruz. The cross Este cruz is a picture es un cuadro of how much de Jesus loves cuánto us. Jesucristo nos ama. And if Jesus never did Y another si thing for Jesucristo us, nunca hace nada más para nosotros, what he did on the cross que hizo ahí en este cruz, settles the issue mostró todo that he loves us. que nosotros ama. We cannot look at Jesus Si nosotros no podemos ver a Jesucristo and say, you don't love y me. decir que no me ama. He died for me. Él murió para mí, He saved me. me salvó. So of course he loves me. Entonces es obvio que me ama. Now why is that important? ¿Por qué es tan importante? When we have problems Cuando nosotros tenemos problemas and when life is y difficult, cuando esta vida es difícil, that's one of the first things we es la forget. primera cosa que nosotros vamos a olvidar. And we need to remind Y ourselves tenemos que recordar nosotros mismos that even while we que suffer, aunque estamos sufriendo, mientras todo eso, God's love has not el changed. amor de Dios no cambió. And he loves you as much Y today Él te ama hoy as he did yesterday y ayer, and as much as he will tomorrow. y Él te amó tanto ayer, hoy y también mañana. Because God never changes. Porque Dios nunca se cambia. So when we suffer, Entonces, cuando nosotros estamos sufriendo, we need to remember tenemos que recordar that God has a purpose que Dios tiene un propósito en ese sufrimiento and that he loves us. y también que nos ama. Look at verse 11. Vamos a ver aquí en versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. When Jesus said that, Cuando el Señor dijo eso, the disciples misunderstood. los discípulos entendió mal. In fact, De verdad, look at mira aquí, Verse 12. versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. so he said, Entonces él dijo, Lazarus is asleep, Lázaro está durmiendo. and the disciples Y los discípulos están diciendo, said, that's great. oh, excelente. He must be recovering. Entonces él está mejorando. But look at the next verse. Pero mire el otro versículo, Verse 13. versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. And then in verse 14, Y en versículo 14, he looks at the y él disciples está mirando a los discípulos and he says very y él clearly, está diciendo claramente, Lazarus Lázaro is dead. ha muerto. Now, here's what's interesting. Y ahora esa es la cosa interesante aquí. Martha sent message to Jesus, Marta envió un mensaje a Jesucristo. and he has not left yet to go Y see Lazarus. todavía él está allá en Jerusalén, no salió todavía. So he hasn't talked to Martha Entonces yet. él no habló con Marta todavía. So how did he know Entonces, ¿cómo sabía that Lazarus is already dead? que Lázaro ya era muerto? Well, it's easy. Es fácil. He's Jesus. Él es Jesucristo. He's God. Él es Dios. He knows everything. Él sabe todo. That is an important truth to Esa es la remember. cosa importante para nosotros, una verdad que nosotros tenemos que recordar. Because when we are suffering, Porque cuando nosotros estamos sufriendo, we need to remember necesitamos recordar God knows que exactly Dios sabe exactamente what is going qué on. está pasando en nuestra vida. Sometimes when we suffer, Algunas veces cuando nosotros estamos sufriendo, we think no one estamos understands. pensando que nadie ni entienda. We don't have anyone to talk to. Nadie allí para hablar, no podemos hablar con nadie, no hay nadie allí para escucharnos. And if it gets bad enough, Y si está peorando, we think even our spouse or our best nosotros friends, vamos a empezar a pensar que nuestro propio esposo, esposa o mejor amigo no van a that escuchar. they No, won't understand. ellos no van a entender qué está pasando en mi vida. But if you are a Christian, Pero si nosotros somos cristianos, there's always one siempre hay alguien
who knows exactly que what is sabe going on. exactamente qué está pasando en tu vida. Over my years in the ministry, Sobre los años en mi ministerio, many times muchas veces I have visited people in the yo hospital visité gente en el hospital and they have something wrong with their body. y ellos van a tener algo mal con su cuerpo. And the doctors have no Y idea. los doctores no tienen ni idea de qué está pasando y cuál es el problema. And they run test after Ellos test. están haciendo una prueba, de hacer otras pruebas, checando exámenes de aquí a allí. And everyone is confused Y as to what's cada going on. uno está bien confundido de exactamente qué está pasando con este cuerpo de esta persona. But as Christians, Pero como cristianos, we have great confidence. nosotros tenemos una gran confianza. Because even when the doctors don't Porque know, aunque los doctores no saben exactamente cuál es el problema, Jesus knows exactly Jesucristo sabe exactamente what is going on qué in está our life. pasando en nuestra vida. And that's important to remember. Sí, eso es algo importante para nosotros recordar. Here's something else. Aquí es algo más. Not only does Jesus know what's going No on, solamente Jesucristo sabe qué está pasando, he knows what's going to happen. Él sabe también qué va a pasar. And we don't have to worry. Si nosotros no tenemos que preocupar Over and over in the Bible, sobre un problema, siempre en la Biblia está diciendo siempre the Bible tells us don't worry. que no preocupe. There's nothing to worry about. No hay razón para preocupar. Why is that? ¿Por qué es eso? Because God knows. Porque Dios sabe. He is in control. Él está en control. And we trust him. Y nosotros tenemos confianza en Él. So when you have problems, Entonces, cuando tiene problemas, God has a purpose. Dios tiene un propósito por eso. He loves you. Nos ama And he knows exactly y what Él you're sabe going through. exactamente qué está pasando en tu vida. Now look at verse 25. Mira aquí en versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. And then look down at verse 43. Y vamos a ver también aquí en versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. And verse 44. Y también aquí en 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Now think with me for a moment. Piensa conmigo, por favor. Because we forget this. Porque nosotros muchas veces olvidamos este. I'm going to ask you a question. Voy a preguntarle algo. If Jesus Si Jesucristo can raise the dead, puede resucitar el muerto, do you have a problem tú tienes un problema that he can't solve? que Él no puede resolver. I mean, if he can do that, Si Él puede hacer eso, he can do anything. Él puede hacer cualquier cosa que quiera hacer. I have problems. Si yo tengo problemas, They're not that bad. pero no tan mal como este. And if God can solve Y that si problem, Dios puede salvar este problema, my problems are not that big mis of a problemas no deal. están tan grandes. And that should give me hope. Y si ese debe darme esperanza, That should give me confidence un confianza, that I can trust in que yo God. puedo confiar en Dios. That no matter how bad it Que no seems, importa qué fuerte y grande es mi problema, God can take care of it. Dios puede solucionar todo. Look back at verse 26. Mira aquí en versículo 26 otra vez. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? This is a reminder to you and me. Ese versículo es para recordar nosotros. Christians are no different from anyone else. Cristianos no es diferente de cualquier otra persona que vive en este mundo. Just because we are saved Solamente porque somos salvos doesn't mean we won't have no problems. significa que no vamos a tener problemas en nuestra vida. And you know what? ¿Y sabes algo? Unless the Lord comes back, Si el Señor no regresa, one day we're going to get sick. si un día, perdón, voy a decir otra vez. También nosotros sabemos que un día nosotros vamos a estar enfermos si continuamos a vivir en este mundo. And then we're going to die. Y un día después nosotros vamos a morir. And I cannot promise you Y yo no puedo darle una promesa that your life will be problem free. que tu vida como cristiano va a ser libre de los problemas y enfermedades. But here's what I can Pero es promise una you. cosa que puedo darle como una promesa. If you are a Christian, Si tú eres cristiano, nothing no hay nada, can take your soul. no hay nada que puede quitar tu alma. Do you remember what Paul taught Recuerda us? que Pablo nos enseñó. He said to live Él dijo, para vivir is Christ. es Cristo.
But to die Pero para morir is es gain. ganancia. He says to live Él está diciendo para vivir is wonderful es maravillosa because I can serve God porque yo puedo servir mi Dios and I aquí. can glorify Yo Him. puedo glorificarle aquí en este mundo. But if I die, Pero si voy a morir, that's even better es mejor. because I get to go be with Porque yo Him. puedo salir de este mundo para vivir ahí con Él. And I have no more Y problems. yo no tengo más problemas. So as Christians, Entonces, como cristianos, we have to remember, nosotros tenemos que recordar. we don't live just for now. Nosotros no vivimos solamente para este momento. We live forever. Estamos viviendo para siempre. And when we see our Y cuando problems, podemos ver nuestros problemas, we act like that's the end of estamos the world. actuando como si al fin del mundo. That's not the end of the No world. es al fin del mundo. Because in the end, Porque en al fin, we won't have problems nosotros no vamos a tener problemas. because we'll be with Him. Porque vamos a estar ya con Él. So we're going to have No, problems, nosotros vamos a tener problemas. but we need the right Pero perspective tenemos que tener el perspectiva correcto when we looked at those problems. cuando estamos mirando los problemas en nuestra vida. Now, Ahora, if you are not a Christian, si tú no eres cristiano, that's not for you. ese no sirve para ti. If you are a Christian, Si tú eres I'm cristiano, sorry, if you're not a Christian perdón, si tú no eres cristiano and you have bad problems now, y tiene problemas malas ahorita, you have worse problems coming. si tiene problemas grandes ahorita, tus problemas es mucho más grande más tarde. If you do not know Christ, Si no conoces a Jesucristo, this is as good as it gets. no va a mejorar que que vives ahorita en este mundo. Because to die Porque para morir without Christ sin Cristo is to be separated es from Him para ser separado de Dios throughout all of eternity. por toda eternidad en el infierno. So if you're here today Entonces, si están aquí esta mañana and you don't know y no Christ, conoces a Jesucristo, that's your number one problem. ese es tu problema número uno de tu vida. And you can solve that Pero tú problem puedes solvar este problema right here today. ahorita, ese día, en esta iglesia. Look at verse 35. Vamos a ver el versículo 35. This is the shortest verse in the Bible. Este es el versículo más corto en toda la Biblia, 35. Everyone here Y cada uno de nosotros can memorize this verse podemos memorizar este versículo right now. ahorita. Okay? ¿Ok? ¿Estamos listos? So what does it say? Vamos a ver qué dice, 35. Jesús lloró. Now think again. Ok, por favor, vamos a pensar un momentito. Jesus is standing before this tomb, Jesucristo de pie enfrente de esta tumba and all of these people y toda la gente está alrededor de él have come y vinieron ahí to mourn the death of Lazarus. para llorar y para mourn, grieve, cry. llorar. ¿Qué? Velar al Señor. Perdóname. Now, here's the question. Que aquí es la pregunta. Why did Jesus weep? ¿Por qué Jesucristo lloró? Jesus knew everything, right? Jesucristo sabió todo, ¿verdad? He knew that in just a few moments, Él sabió que en pocos minutos Lazarus was coming out. Lázaro va a caminar afuera de esa tumba. If I was Jesus, Si yo estuve Jesucristo ahí enfrente de esa tumba, I would have looked around, posiblemente voy a ver los demás. said, watch this. En lugar de llorar, yo voy a decir, mire este, We're about to have a party. nosotros vamos a tener una fiesta, un momentito. I'm not going to cry. Yo no voy a llorar, Let's do this. vamos a hacer este. But Jesus wept. Pero Jesucristo lloró. Why? ¿Por qué? Well, there may be several reasons. Posiblemente hay varias razones. But when we read the gospel, Pero cuando nosotros estamos leyendo el Evangelio, one thing we see over hay and una over about cosa Jesus que podemos ver siempre de Jesucristo is that Jesus was a man of es compassion. que Jesucristo era un hombre de pasión. When he saw people Compasión. suffer, Y cuando él vio gente sufriendo, he had compassion on él them. tiene compasión por ellos. When he saw the multitudes, Cuando él vio esta multitud de personas, the Bible says he was la moved with Biblia, compassion. Dios dijo ahí que movió con compasión. And even though he knew Y aunque él ya conoce that Lazarus was about to live, que Lázaro va a vivir un momentito, his heart was broken su corazón era roto. because their hearts were broken. Porque la multitud alrededor de él tiene corazones rotos.
Look at another verse with me. Vamos a ver otro versículo conmigo. Hebrews chapter 4. En Hebreos capítulo 4. And this verse Y en este makes the versículo same point. está enseñando a nosotros la misma cosa. Hebrews 4, verse 15 and 16. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Yeah. 15 y 16. Dice aquí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Many people have the wrong idea about God. Mucha gente tiene la idea incorrecta de Dios. They might believe that God created us, Posiblemente ellos creen que Dios nos creó, but they believe that God created us pero ellos creen que Dios nos creó and then has just sort of left us y alone. después como más o menos nos dejó. That He's up there in heaven Es como Él está allá en los cielos and He really doesn't interfere with you and y me. de verdad Él no está caminando con nosotros y nos dejó allá solo para caminar en este mundo. So when we have problems, Entonces cuando nosotros tenemos problemas, we feel alone. sentimos solos muchas veces. That God doesn't know. Que Dios no sabe Or sometimes y algunas veces we think about the world estamos pensando del mundo and all of the y en problems todos in los the world. problemas en este mundo. All the wars Todas las guerras and the famines y todos el famine and all the political y problems. todas las cosas, problemas politicales y todo. And we think to Y ourselves, estamos pensando a nosotros mismos. God doesn't have time for my problem. Dios no tiene tiempo para mi problema. He has all of those to worry Él about. tiene todos los otros problemas en este mundo para preocuparse. But what does that verse say? Pero ¿qué dice este versículo? That verse says that He Pero en ese versículo dice que Él knows exactly how sabe we feel. exactamente cómo nosotros sentimos. He knows exactly what we're Él going entiende through. exactamente qué está pasando con nosotros. Jesus Christ, Jesucristo, because He lived on this porque earth, vivió en este mundo, He knows what it is to hurt. Él entiende exactamente cómo siente para tener dolor. He knows what it is to lose a loved one. Él sabe cómo siente para perder a alguien que ama. He knows what it is to see other people suffer. Él entiende también el sufrimiento de las personas en este mundo. So when we suffer, Entonces, cuando nosotros estamos sufriendo, Jesus knows exactly Jesucristo sabe exactamente what we are going through. qué está pasando en nuestra vida y cómo sentimos. In fact, in verse 16, Y de verdad, aquí en versículo 16, He begs us. Él está diciendo, agarrándonos, He asks us. rogándonos, Él está rogándonos. He says, when you have a Él problem, está diciendo, cuando tiene un problema, talk to me about it. habla conmigo de este problema. Pray Oras and ask for my help. y pida por mi ayuda. What a wonderful privilege we Qué have. magnífico es este para tener un Señor así. So no matter what you're going Entonces, no through, importa qué está pasando en nuestra vida. God not only knows Dios about no it, solamente sabe qué está pasando, He loves you greatly, nos ama mucho and He wants to be y there for tanto, you. y Él quiere estar allí para nosotros. I'll go back to John 11. Que ahora vamos a rezar Juan capítulo 11. Look at verse 39. Vamos a ver versículo 39. I just want to read that to that right there. Dijo Jesús, solamente primera parte, quitad la piedra. Now, why are we talking about that? ¿Por qué estamos hablando de eso? Isn't it interesting? ¿No es muy interesante a ti We all believe que entonces todos nosotros ya creemos that Jesus can do que whatever He wants. Jesucristo puede hacer cualquier cosa que quiere hacer, ¿verdad? He's about to resurrect the Y dead. él está en este momento preparándose para levantar Lázaro. Now, if He's going to raise the dead, Entonces, si él va a levantar Lázaro, couldn't He move the stone? no puede mover esta piedra por sí mismo. He could just think No solamente pensar and the stone move. y se mueva esta piedra. He could do whatever He wanted. Él puede hacer cualquier cosa que quiere hacer, ¿verdad? But He didn't do Pero that. no lo hizo. He told them, Él dijo a ellos, you move the stone. tú se mueva esta piedra. Now, what's the point? ¿Cuál es el punto de eso? When we have Cuando problems, nosotros tenemos problemas en nuestra vida, there are things that Jesus wants to hay do. cosas que el Señor quiere hacer en nuestra vida.
And those are things that only Y son Jesus can cosas do. que solamente Jesucristo puede hacer. But that does not excuse you and me Pero ese no es un pretexto para nosotros for not doing what we para no ought to hacer las cosas que nosotros debemos hacer. do. Jesus is not going to do for us Jesucristo no va a hacer para nosotros what we ought to do que ourselves. nosotros debemos hacer para nosotros mismos. So sometimes Entonces, algunas veces we see people in church podemos ver gente en la iglesia and they're very faithful y están fiel and they serve, y están sirviendo, and then all of a sudden they have problems pero un momento ya entra un problema en su vida. and they step back Y ellos están empezando a poner atrás poquitito. and they say, I don't need to serve Y right está now. diciendo, por este problema que tengo en mi vida, no necesito servir ahorita. And then they don't come to church as Y often. en poco tiempo no están muy fieles a la iglesia nomás, está dejando los servicios a la iglesia. And they're no longer walking closely with Y no God. están andando con el Señor tan cercano como antes. God wants to help Sí, them, Dios quiere ayudarnos, but they have to do what they're pero supposed to nosotros do. tenemos que hacer nuestra parte. And when we have Y problems, si con nosotros tenemos problemas, we ought to walk closer nosotros to God. debemos andar más cerca al Señor, no más lejos del Señor. So when you face those problems, Entonces, cuando los problemas entran en nuestra vida, pray to God. vamos a orar al Señor. Ask for His help, Vamos a pedirle por su apoyo. but then do what you're Pero supposed vamos to a do. hacer nuestra parte también en lo que debemos hacer. One last point. Un punto más. Look at verse 45. Vamos a ver versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. 45. 45. So Jesus performs this miracle, Entonces Jesucristo and as a hizo este result, milagro y resulta many people come to know Christ. mucha gente aceptó a Jesucristo por este milagro. What does that remind you and me to do? ¿Qué nos recuerda nosotros para hacer? We always have to remember Si nosotros tenemos que recordar siempre that as a Christian, que como cristianos, people are watching us, gente siempre está mirando a nosotros. and they want to see how Y we ellos quieren ver, endure those difficult ellos quieren, times. ellos quieren ver cómo nosotros vamos a manejar las situaciones y problemas en nuestra vida. Están mirándonos. And the way that we live Y como nosotros estamos viviendo, tratando los problemas en nuestra vida, is a testimony to others. es un testimonio a los demás. And we must be conscious of Y that. nosotros necesitamos recordar que la gente está mirándonos siempre para ver cómo nosotros vamos a corregir ese problema. At my church, En nuestra iglesia, I am responsible for many yo tengo teachers. responsabilidad por muchos maestros. And every once in a while, Y algunas veces a teacher will come to me hay un maestro que va a pasar a mi oficina and they will say, I have all of these problems right y ellos now. van a decirme, yo tengo tantos problemas ahorita. And the problem may be at Y home, posiblemente este problema está allá en casa, algo personal, it may be at work, puede ser algo en el trabajo, but they have many problems. pero ellos tienen muchos problemas. And they ask me a question. Está pidiéndome una pregunta. Do I need to stop teaching? ¿Necesito dejar mi clase por momento para dejar de ser un maestro por momento? Do I need to take a break ¿Necesito and tomar un break come back later? y posiblemente regresar más tarde como maestro? And what I almost always tell Y them, que normalmente estoy diciéndoles, no, no, keep serving. continúa a servir For two reasons. por dos razones. One reason Número uno is for them. es para ellos. They need to keep serving. Ellos necesitan continuar a servir. That gets their mind Sí, entonces su mente off the problem está fuera del problema and on other people. y su mente está en otras personas, otra gente, no en sus problemas. No está concentrada en sus problemas, pero atención está en otros. But there's another reason, Pero hay otra razón también. and I think it might be more important. Y yo creo que ese es más importante. I tell them, your class, Estoy diciendo a ellos, tu clase, they need to see you los alumnos necesitan verte go through this difficult time. pasar esta dificultad en tu vida. And you Y tú can model for them puedes ser un ejemplo para ellos.
how a Christian puede mostrarles cómo un cristiano goes through difficult times. pasa tiempos difíciles. And you can be a Y tú testimony puedes ser un testimonio and a blessing y una bendición to other people a los de afuera que están mirándote, who are going to struggle as que well también va a tener problemas en su vida at some point in their life. en un tiempo de su vida. So Entonces, when we go through difficult cuando times, nosotros estamos pasando tiempos difíciles, remember that you are being recuerda, watched. gente está mirándote y cómo So- está tratando el problema. So what have we learned? Entonces, ¿qué aprendemos? We've learned that when we have problems, Aprendemos cuando nosotros tenemos problemas en nuestra vida, that God has a que purpose, Dios tiene un propósito para nosotros, that He loves you, que siempre nos ama. He knows exactly what's Él going entiende on, exactamente qué está pasando en nuestra vida. and He has the power to overcome Y Él any tiene problem. el poder para sobrevivir cualquier problema, situación que tiene en tu vida. So I ask you today, Entonces voy a pedirte esta mañana, will you trust Jesus? ¿va a confiar en Jesucristo? Will you trust Him not only with your No eternity, solamente con tu eternidad, but with the problems you pero have también today? con los problemas que tiene hoy en día como cristianos. Isn't that confusing? Es tan confusión As a Christian, para nosotros como cristianos, I trust Jesus Christ para confiar en Jesucristo, to forgive my sins, para perdonar mis pecados, to save me, para salvar mi vida and to take me to y heaven para one day. llevarme a los cielos cuando muero. But then when I have a Pero problem cuando here, tengo un problema aquí en este mundo, I try to take care of it. yo quiero solucionar el problema sin Jesucristo. That doesn't make sense. Ese no es lógico, ¿verdad? Ese If no es correcto. if I can't trust Si God yo with no my puedo problem confiar here, a Jesucristo con mi problema aquí en este mundo, why do I think I can trust Him with my soul? porque creo que puedo confiar en Él con mi alma. So I encourage you today, Entonces quiero animarles esta mañana. trust Jesus Christ. Confía en Jesucristo. If you are a Christian, Si tú eres cristiano, trust Him not only with your soul, confía no solamente con tu alma, but with every area of your pero life. con todas las áreas de tu vida. And if you don't know Y Christ, si no conoces a Jesucristo, trust Him with your soul. confía Today is the con day. tu alma. Hoy es el día For para salvation. confiar en Jesucristo. Hoy es el día para salvación. Muy bien, gracias por ese mensaje. Vamos a orar, Padre. Hola, soy Larry Allred, el pastor de la Iglesia Bautista Merida, Norte. Es un placer tenerles con nosotros esta mañana. Gracias por acompañarnos. Pero antes que vaya, quiero preguntarle, ¿está seguro que tiene un hogar en los cielos cuando muera? Si no, quiero invitarle a checar nuestro video Plan de Salvación. Voy a explicar exactamente cómo tú puedes recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. También tenemos otros videos que queremos ofrecerle por su crecimiento espiritual. Por favor, checa nuestro sitio de web para ver si hay otros videos para ayudarte en su crecimiento espiritual. Gracias por estar aquí con nosotros esta semana y por favor regresa por esta próxima semana para aprender más qué dice la palabra de Dios. Dios le bendiga. Buen día.